La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy nos corresponde los capítulos 21 y 22 de Números. Números capítulo 21. Israel conquista y destruye a Jormá. Había en el desierto del sur un rey cananeo que vivía en la ciudad de Arad. Cuando este rey supo que los israelitas venían por el camino de Atarim, los atacó y se llevó preso a algunos de ellos. Entonces los israelitas oraron a Dios y le hicieron esta promesa: si nos ayudas a vencer a ese rey y a su pueblo, nosotros destruiremos por completo todas sus ciudades. Dios les concedió lo que pidieron y les ayudó a vencer a sus enemigos. Así como los israelitas, fue que mataron a todos los cananeos y destruyeron todas sus ciudades. Por eso llamaron a ese lugar Jormá. La serpiente de bronce. Del monte de Jor, los israelitas se fueron hacia el mar de los juncos, pero evitaron pasar por el territorio de Edom. En el camino, la gente se desesperó y comenzó a protestar contra Dios. Le decían a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Solo para darnos muerte en el desierto? No tenemos pan ni agua, ya estamos cansados con esa comida tan desabrida. Entonces Dios le mandó serpientes venenosas para que los mordieran. La gente que era mordida se moría, y fueron muchos los que murieron. Por eso fueron a decirle a Moisés: reconocemos que no hemos obrado bien al protestar contra Dios y contra ti. Por favor, pídele a Dios que lleve de aquí a la serpiente. Moisés le pidió a Dios que perdonara a Israel y Dios le contestó: hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta. Si alguna serpiente los muerde, diles que miren a la serpiente de bronce y sanarán. Y así sucedió. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, esa persona miraba a la serpiente de bronce y así no le pasaba nada. Los israelitas siguieron su camino. Los israelitas en su camino llegaron a Obot, y allí se fueron al este del territorio de Moab y acamparon en un lugar llamado Iye Abarim, que está en el desierto. Más tarde acamparon en el arroyo de Jered, y allí se fueron al otro lado del río Arnón. Ese río separa el territorio de Moab del territorio de los amorreos, y está en pleno desierto. Acerca de esto, en el libro de las guerras de Dios hay un texto que dice: viajamos por Baeb, en el territorio de Sufá, por los arroyos del río Arnón. También bordeamos los arroyos que llega hasta el territorio de Ar, que está en frontera de Moab. Del río de Arnón, los israelitas se fueron a un lugar llamado Pozo. Allí está el pozo donde, por orden de Dios, Moisés reunió a los israelitas y les dio a beber agua. Ese día los israelitas cantaron: que brote agua del pozo. Nosotros le cantamos canciones. Ese pozo lo hicieron los príncipes con sus varas y sus bastones. Cuando se fueron del desierto, los israelitas pasaron por Mataná, Nahaniel, Baanot y por el valle que está en el desierto de Moab. Finalmente llegaron a la cumbre del monte Pisgah, desde que se ve el desierto. Los israelitas vencen al rey de Sihón. Los israelitas le enviaron este mensaje a Sihón, el rey de los amorreos:
Por favor, déjenos ustedes pasar por su territorio. Le prometemos no meteremos en sus campos sembrados, ni sus viñedos, ni beber las aguas de sus pozos. Nos mantendremos en el camino principal hasta salir de su país. Pero el rey de Sihón, en vez de darles permiso de cruzar su país, reunió a su ejército y atacó a los israelitas en el desierto, cerca del pueblo llamado Jahaz. Pero los israelitas lo vencieron y se adueñaron de todo el país. Así fue como los israelitas se quedaron a vivir en todas las ciudades de los amorreos, es decir, Hesbón y todas las ciudades que hay entre Arnón y el río Jabón. En ese río empieza el país de los amonitas, que está bien vigilado por su ejército. En Hesbón vivía el rey de Sihón, que había estado en guerra con el anterior rey de Moab y le había quitado todo ese territorio hasta el río de Arnón. Como dice la canción, reconstruyan y arreglen Hesbón, la ciudad capital del rey de Sihón. Desde Hesbón salió un fuego que quemó todo su territorio hasta Har. En el territorio de Moab, hasta las alturas de Arnón. Pobre de ti, Moab, qué mal te fue, pueblo del dios Quemos. Ese dios dejó que el rey Sihón se llevara preso a sus hijos y también a sus hijas. Todo Hesbón quedó destruido. De Dibón a Nofá, todo quedó en ruinas. Hasta Medabá llegó en el fuego. Así fue como los israelitas se quedaron a vivir en el territorio de los amorreos. Israel vence al rey de Basán. Moisés envió espías a la ciudad de Jazer y los israelitas conquistaron esa ciudad y todos los pueblos cercanos y echaron fuera a todos los amorreos de allí que vivían. Después se fueron al territorio de Basán, pero el rey de Og fue a Edrei con todo su ejército para pelear contra ellos. Entonces Dios le dijo a Moisés: no tengas miedo a Og, con mi ayuda lo van a vencer a él y a todo su ejército, pero quiero que hagan con él lo mismo que hicieron con Sihón, el rey de los amorreos. Así fue como los israelitas mataron a Og y a su ejército y a toda su gente y se quedaron a vivir en su país. Números capítulo 22. La historia de Balac y Balaam. Los israelitas continuaron su viaje y pusieron sus campamentos en el valle de Moab, que está al este del río Jordán, enfrente de Jericó. Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab. Cuando Balac supo que los israelitas les habían hecho a los amorreos, él y todo el pueblo de Moab se llenaron de miedo, pero los israelitas eran muchísimos. Entonces la gente de Moab mandó a llamar a los jefes de los madianitas y le dijeron: los israelitas van a acabar con todo lo que tenemos, como las vacas acaban con el pasto en el campo. En aquel tiempo Balaam, hijo de Beor, vivía con su familia en Petor, ciudad que estaba junto al río de Éufrates. Balac envió a los jefes de su país con este mensaje a Balaam: un pueblo enorme que huyó de Egipto ha acampado frente a nuestro territorio y es demasiado poderoso para nosotros. ¿Podrías venir para echarles una maldición? Yo sé que cuando tú bendices a alguien, le va bien, y cuando tú maldices, le va mal en todo. Por favor, ven y maldice al pueblo de Israel. Tal vez yo pueda vencerlos y expulsarlos de este territorio.
Los líderes de Moab y de Madián le llevaron el mensaje a Balaam. También le llevaron dinero para que maldijera a los israelitas. Y Balaam les dijo: quédense aquí esta noche. Mañana les diré lo que Dios quiere que yo haga. Así lo hicieron. Esa noche Dios se le apareció a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son esos hombres que están contigo? Balaam contestó: vienen de Moab, son mensajeros del rey Balac. El rey les ha mandado aquí para que yo eche una maldición sobre un pueblo que escapó de Egipto, puesto que acamparon frente al territorio de Moab. El rey quiere expulsar de allá. Entonces Dios le ordenó a Balaam: no vayas con esos hombres ni eches maldición a este pueblo, pues yo haré que le vaya bien en todo. Al día siguiente, Balaam se presentó y le dio a aquellos hombres el mensaje que Dios le había dado: regresen a su país porque Dios no me deja ir con ustedes. Los jefes de Moab regresaron y le dijeron a Balac que Balaam no había querido venir con ellos. Entonces Balac envió un grupo más grande de los jefes de los más importantes de Moab. Cuando llegaron donde estaba Balaam, le dijeron: el mensaje del rey, ve de inmediato, no te resistas. Si maldices a ese pueblo, te pagaré todo el dinero que quieras y te haré muy importante. Pero a pesar de eso, Balaam dijo: aunque Balac me ofrezca su palacio repleto de oro y de plata, no lo haré lo que pide. No puedo desobedecer al Dios de Israel. Quédense aquí esta noche y veremos qué me pide hacer Dios. Esa noche Dios le dijo a Balaam: si esos hombres quieren que vayas con ellos, ve, pero solo harás lo que yo te diga. Balaam se presentó muy de temprano y estilló su burra y se fue con los jefes de Moab. Pero Dios se enojó mucho con Balaam por haberse ido con ellos. Por eso el ángel de Dios se puso en medio del camino para no dejarlos pasar. Balaam iba montado en su burra y sus 2 ayudantes iban con él. Cuando la burra vio al ángel de Dios parado en el camino y listo para atacar a Balaam con su espada, se salió del camino. Sin pensarlo más, Balaam le pegó a la burra para que regresara al camino. Entonces el ángel de Dios se puso en un camino muy angosto, en medio de los muros de piedra de los 2 viñedos. Cuando la burra vio al ángel, se hizo a un lado y le aplastó a Balaam en el pie contra el muro. Entonces Balaam volvió a pegarle. Luego el ángel se adelantó y se plantó en un lugar tan angosto que nadie podía moverse ni a un lado ni al otro. Cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo y ya no quiso dar un paso más. Balaam se enojó muchísimo y golpeó a la burra con un palo. En ese momento Dios hizo que la burra hablara y le dijera a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Por qué me golpeas 3 veces? Balaam respondió: te burlaste de mí. Si tuviera una espada en la mano, te mataría ahora mismo. La burra replicó: yo soy tu burra. Toda la vida te he llevado a todos lados y nunca te he tratado mal, como hoy que has hecho conmigo. Tienes razón, dijo Balaam. En ese mismo instante, Dios permitió que Balaam viera al ángel parado en el camino, listo para atacarlo con su espada. Balaam entonces se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente
Y el ángel de Dios le dijo: ¿por qué golpeaste a tu burra 3 veces? Yo fui quien te cerró el camino, porque no me parece que debas ir a Moab. Si tu burra no me hubiera visto, se hubiera parado 3 veces, y ya te habría matado, y a ella la habría dejado con vida. Balaam respondió: perdóname, Señor, me he portado muy mal. Yo no sabía que usted intentaba detenerme en el camino. Si usted no quiere que yo vaya a Moab, ahora mismo regresaré a mi casa. Y el ángel del Dios le contestó: ve con ellos, pero solo vas a decir lo que yo te diga. Balaam fue entonces con los jefes que había enviado a Balac. Cuando Balac supo que Balaam se acercaba, salió a recibirlo a un pueblo en la frontera norte del país. Allí Balac le dijo a Balaam: ¿por qué no viniste cuando te llamé? ¿Creíste que no te daría lo que te ofrecí? Y Balaam contestó: aquí me tienes, pero solo diré lo que Dios me ordene. Y Balaam fue con Balac a Kiriat Husot. Allí Balac presentó bueyes y ovejas como ofrenda a Dios, e hizo un banquete para Balaam y sus mensajeros. Al otro día, Balac llevó a Balaam a Bamot Baal. Allí se podía ver parte del campamento de los israelitas. Esto es Palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.